Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, estimados amigos y amigas. Desde el primer momento en que el Corán fue revelado, los creyentes aprendieron la importancia que tiene el buen carácter y los buenos modales en la vida del musulmán. Toda persona que se precie y que aspire a desarrollarse no solo como creyente, sino como persona, debe hacer un esfuerzo por adoptar una serie de valores y de principios y de virtudes que le van a ayudar a ser una mejor persona, a afrontar de la mejor manera ciertas situaciones en la vida, tanto las positivas como las negativas, y ese buen carácter, esos buenos modales, van a influir en él y van a influir en los demás. Porque aquella persona que realmente es sincera y que aspira a desarrollarse interiormente, va a ver esos frutos en sí misma, y quienes rodean a esa persona, van a apreciar también esa luz, cómo se van a manifestar esas virtudes y esos nobles modales. Y la referencia, el modelo a seguir, no solo en prácticamente todos los campos, sino en el campo de la moral y en el campo de la ética, sobre todo en los buenos modales y el buen carácter, es sin duda nuestro amado profeta Muhammad, la paz sea con él. Porque además él recibió la shahada, recibió un testimonio por parte de Allah, en el que Allah dice en el Corán: Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dijo: ciertamente tú ostentas el sumum de los buenos modales, del buen carácter. Y por ello, el profeta Muhammad, la paz sea con él, es el modelo a seguir en todos los ámbitos de la vida. Y como no, tiene que serlo todavía más, porque el creyente, el verdadero creyente, no es solo aquel que se esfuerza y da lo mejor de sí en el campo de la ibadat, en la adoración, en los actos de servidumbre, que es la oración, el salá, el ayuno, etc., sino también en su relación con los demás, como él es un embajador de los principios y las enseñanzas que transmite el Islam. Y esa forma parte también de nuestra manera de entender y nuestra manera de relacionarnos con los demás, para hacer llegar esa luz del Islam a la gente a través de nuestras palabras, a través de nuestras actitudes, que están fundamentadas en esa ética, en esa moral y en esa espiritualidad islámicas. A lo largo de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontramos innumerables ejemplos y situaciones en las que se nos muestra la influencia de los buenos modales y el buen carácter en la gente. Son innumerables, podríamos estar incluso días y días hablando y exponiendo estos ejemplos. Pero vamos a detenernos en la vida de un sahabi que estuvo muy próximo y muy cercano a nuestro amado profeta Muhammad, la paz sea con él. Se trata de Zayd ibn Haritha, quien sería conocido como el hijo adoptivo del profeta. Zayd ibn Haritha vivía en un poblado y en una ocasión su madre se lo llevó con él y fueron a otro poblado que era cercano para visitar a familiares de su madre. Cuando se encontraban allí, unas tribus árabes atacaron aquella ciudad o aquel poblado y tomaron como cautivo a Zayd. Lo tomaron y luego se lo llevaron al mercado, uno de los 3 mercados más importantes que había en aquel momento, que se llamaba Akkad, y lo vendieron como esclavo. Imaginaos la tragedia
que supuso no solo Zayd tener que ser vendido como esclavo, sino el hecho de ser separado de su familia, ser arrebatado de las manos de su madre. Imaginaos esa situación que desgraciadamente hasta hoy día son cosas que suceden y las vemos todos los días, desgraciadamente. Entonces Zayd ibn Haritha fue tomado como cautivo y vendido como esclavo. Allí Hakim ibn Hizam, que era pariente de Khadija ibn Khuwaylid, compró a Zayd como sirviente. Y cuando Khadija, radiyallahu ta'ala anha, que Allah esté complacido con ella, cuando Khadija se casó con el profeta Muhammad, la paz sea con él, Hakim regaló a Khadija, le regaló Zayd como sirviente. Y fue en ese momento cuando entró en contacto Zayd con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y pasaron los años y Zayd realmente no solo era como un sirviente, sino que además era una persona muy, muy cercana al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque vivió en la casa no solo esos primeros instantes que ya era conocido el profeta Muhammad como el Amin, el digno de confianza, ya conocía esos buenos modales, sino que además con la revelación del Islam vino para completar esos buenos modales y ese buen carácter. Y todavía conoció más Zayd los grandes modales y el buen carácter que ostentaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasó el tiempo y unas personas que eran del poblado del que era originario Zayd, que vinieron a Mecca, reconocieron a Zayd. Habían pasado años, pero algunas de esas personas de aquel poblado reconocieron a Zayd en Mecca y le vieron. Entonces se apresuraron en volver a aquel poblado e informar a los familiares de Zayd de que el muchacho está vivo, no está muerto. Pensaban que le podía haber pasado cualquier cosa, pero imaginaos que gente que le conocían dijeron: este es Zayd, el hijo de Haritha. Tenemos que ir corriendo a avisarle al pobre hombre, a la familia, que está vivo. Zayd está vivo, está en Mecca, lo han encontrado. Entonces fueron al poblado, a su poblado, informaron a Haritha, que era el padre de Zayd, y Haritha, junto a un tío de Zayd, fueron los dos juntos a Mecca para encontrarse y ver a Haritha. Y entonces le encontraron. ¿Qué pasó? Que preguntaron y dijeron: sí, este se llama Zayd y es un sirviente de Khadija y de Muhammad, vive en su casa. Entonces quisieron encontrarse con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando se encontró con ellos les pusieron la situación que había ocurrido, le contaron toda la historia. Entonces, ¿qué les dijo el profeta? Dijo: mandaré llamar a Zayd para que venga y os vea. Si él quiere, puede quedarse. Y si quiere, puede irse con vosotros sin que yo os pida nada a cambio. ¿Por qué? Porque en aquel momento Zayd era un sirviente. Entonces, en aquellos momentos, en aquella época, en la época árabe, preislámica, pues había costado un dinero porque lo habían comprado en el mercado como sirviente. Pero fijaos en estos nobles modales del profeta, sallallahu alaihi wasallam, que les dijo: si Zayd quiere quedarse, que se quede conmigo, pero si dice que se quiere ir con vosotros, él se puede ir libremente y además yo no os voy a pedir nada a cambio. Entonces, ¿qué pasó? Que el profeta mandó llamar a Zayd. Cuando llegó, Zayd reconoció, subhanallah, pasaron años, pero reconoció a su padre y a su tío. Y el profeta, ¿qué le dijo? Le dijo: ya Zayd, tú me conoces y conoces el trato que he tenido contigo. Ahora puedes elegir bien quedarte conmigo o bien irte con tu familia. Entonces, fijaos en esa situación. Zayd seguro que recordaba aquellos dramáticos momentos en que fue arrebatado de las manos, de los brazos de su madre, y seguro que estuvo muchos años pensando en su familia y qué podía haberles ocurrido. Y vino su padre en persona junto a un tío suyo y le reconocieron, y el profeta le preguntó: ¿reconoces a estas dos personas?
¿Es verdad que dicen que uno es tu padre y otro es tu tío? Dijo, sí, él es mi padre y el otro es un tío mío. Entonces el profeta Mohammed, la paz sea con él, le dio la libertad de elegir. Me dijo, si tú quieres, tú me conoces cómo te he tratado, pero tú eres libre de elegir, son tu familia. Si quieres, puedes quedarte libremente y si quieres irte con tu familia, también puedes irte libremente y la decisión está en tus manos. Y fijaos bien, esto es lo que hablábamos al principio, cómo influyen los buenos modales, el buen carácter, no solo en la propia persona, porque se desarrolla y mejora en todos los aspectos de la vida, sino que además cómo influyen en los demás, cómo la gente que rodea a la persona virtuosa queda encandilada con ese buen carácter. ¿Qué dijo Zayd? Solo, ya Rasulallah, solo te prefiero a ti. Dijo, bueno, aquí me he equivocado, no era todavía el mensajero de Allah, sino que dijo, ya Mohammed, yo solo te prefiero a ti. Pues tú, para mí, eres como un padre o como una madre. Fijaos bien, había sido arrebatado de su madre y de su familia, pero había sido tan bueno y tan generoso el trato que había tenido el profeta Mohammed con Zayd, que le tenía como un padre, porque fue cautivado de pequeño, no tenía otra familia, pero el trato que recibió por parte del profeta y también por parte de Khadija fue tan generoso, fue tan bueno, que en el momento que él vuelve, imaginaos la situación, él vuelve a reencontrarse con su familia, su padre y su tío, diciendo, hemos estado años buscándote, pensábamos que a lo mejor te podía haber pasado cualquier cosa, podías haber estado incluso muerto, te hemos encontrado. Y cuando tiene la oportunidad de volver con su familia, con los suyos, que dice, prefiero quedarme contigo, porque el trato que he recibido me ha hecho, aun siendo sirviente, para mí eres como un padre. Y Khadija seguro que lo pensaría, pero no lo dijo, pensaría que ella habría sido como una madre para Zayd. ¿Qué pasó? Una situación normal, que el padre se enojó. Dijo, Wailak, ay de ti, Zayd, ¿prefieres seguir siendo un esclavo a ser libre? Y en ese sentido tenía razón el padre. ¿Cómo prefieres seguir siendo un sirviente y no volver con nosotros, con tu familia? ¿Acaso prefieres a este hombre que a tu propio padre, tu madre y tus parientes cercanos? ¿Y qué dijo Zayd? Dijo, sí, he visto cosas de este hombre que me hacen preferirle sobre todas las personas. Entonces es exactamente lo que estamos hablando, cómo influyen los buenos modales y el buen carácter en una persona, que es capaz, en un momento tan decisivo en su vida y tan emocional, prefiere seguir permaneciendo incluso en aquel momento como un sirviente que volver con su familia, que a lo mejor habían pasado años y lo estaban buscando. Porque él dio ese testimonio, me ha tratado como un padre y es para mí como un padre. ¿Qué pasó? Que el profeta también se conmovió ante esa decisión. ¿Quién iba a pensar que iba a renunciar a volver con su familia y Zayd prefería quedarse con el profeta? Él también se conmovió como persona. ¿Y qué pasó? Que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, salió, se puso, lo que es el Haram, cerca del Kaaba, que es donde había mucha gente, y allí dio otro testimonio. Y dijo delante de todos, en voz alta, sed testigos, los aquí presentes, que Zayd es mi hijo. Yo lo voy a tomar, ya no es un sirviente, lo voy a adoptar. Va a ser mi hijo. Él heredará de mí y yo heredaré de él. Es decir, ya es uno más de mi familia, ya no es un sirviente. Ahora va a ser Zayd ibn Muhammad. Antes de que el Islam a posteriori aboliese la adopción, tal y como se conoce hoy día. Y eso fue, también el profeta se conmovió, porque fijaos bien, cuando una persona es virtuosa no solo influye a los demás, sino que la otra persona se influye también y también ejerce y practica esos buenos modales. Y dice, no, yo no quiero volver ahora con mi familia, te prefiero a ti, porque lo que he visto de ti no lo he visto en ninguna otra persona. Y por eso te prefiero incluso a mi propia familia de sangre. Y el profeta se conmovió y dijo, tú ya no eres un sirviente cualquiera, te voy a tener como mi hijo de verdad. Y lo hizo público.
¿Qué pasó? Fijaos también, todo esto va encadenado, los buenos modales cómo se encadenan unos a otros. ¿Qué pasó? Que cuando el profeta, que en aquel entonces todavía no era profeta, pero cuando Mohammed salió y dijo eso públicamente, el padre sintió un sosiego. El padre de Zayd, que era Haritha, sintió un sosiego. ¿Por qué? Porque públicamente ya el profeta había reconocido que Zayd ya no era un sirviente, sino que era su hijo y que le iba a proteger y le iba a cuidar. Y sabía que aunque Zayd había tomado la decisión de quedarse y no volver con su familia, ya iba a ser una persona libre. Ya no iba a ser un sirviente, iba a ser una persona libre, iba además a ser miembro de una familia noble, que además era la familia de Quraysh, de la que procedía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta historia nos enseña que con poco, tampoco hace falta que seamos grandes virtuosos o grandes piadosos, no. Con poco que practiquemos los buenos modales y el buen carácter, no solo van a dejar mella en nuestra propia forma de ser, sino que además van a influir de manera que incluso nosotros mismos nos vamos a extrañar y nos vamos a sorprender gratamente en otras personas. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.